Egunon desde Pristina. Hoy empieza nuestro segundo y último día aquí y bueno, ahora estamos bajando por las escaleras de nuestro edificio porque es que ya veréis el portal inexistente. Y así veis, hemos salido del portal y a la calle y ya está. Máxima seguridad. Rápido, sencillo y económico. Y para toda la familia. Ya somos albaneses, balcánicos, cruzando la carretera como los de aquí, porque es que... O sea, no hay semáforos. Claro, tú en los Balcanes lo que tienes que hacer es... Lanzarte. Tú entras a la carretera, cuando tienes que llegar a la carretera, tú entras, pasas y ya frenan los coches. Y ellos o frenan o te esquivan, depende de cuánta prisa tengas. Eso Generalmente frenan. Sí. Aquí frenan, en Bulgaria te esquivaban. Sí. Bueno, este edificio en el que nos encontramos ahora es la Biblioteca Nacional de Kosovo, cuya misión es preservar la historia y cultura kosovar. Fue construida a principios de los 80, dicen que su arquitectura mezcla la cultura islámica con la bizantina. Bueno, ya habéis visto su arquitectura, está considerado de los edificios más feos del mundo entero. Pero la palabra no es feo, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, es muy diferente. El arquitecto lo que quería era hacerle contra al estilo internacional, que era un estilo de arquitectura como muy básico, muy simple, minimalista. Y aquí dijeron minimalista, pues no, vamos a hacerlo todo lo contrario. Porque mira, tiene 99 cúpulas, está recubierto con una red de metal, o sea, a mí personalmente me gusta. Como habéis podido observar, ahí detrás hay una escultura a Bill Clinton, sí, el presidente de Estados Unidos anterior. Y no solo tiene una escultura o una estatua, es que tiene un bulevar. El bulevar más importante de Pristina es el bulevar Bill Clinton. Vamos a explicar por qué, contándoos un poco la historia de Kosovo, para que entendáis por qué la gente es así aquí, el por qué el señor que acaba de pasar por delante nos ha mirado como si fuésemos lo más raro del mundo. ¿Por qué Bill Clinton tiene una estatua aquí? Diréis, exacto. Coño. Kosovo siempre ha estado en medio de muchos países, conflictos, imperios y tal. Pero para entender cómo es Kosovo ahora y por qué es así, nos vamos a centrar en los últimos 20 años más o menos. Al igual que Serbia, Kosovo fue parte del Imperio Otomano, luego pasó a ser la Unión Soviética y luego pasó a ser Yugoslavia. Todo este conflicto entre Serbia y Kosovo empezó cuando Yugoslavia cayó. Kosovo quedó dentro de Serbia, al igual que Montenegro. El problema es que Kosovo, la población es mayoritariamente un 90% albaneses. Al igual que los albano-kosovares no se sentían identificados con Serbia, los serbios estaban oprimiendo todo lo que tenía que ver con Albania, de la región de Kosovo. Se llegó a hablar de una purga de albaneses en la que pues, había algunos que no podían acceder a sus trabajos, les despedían, se les encarcelaba, vamos. Se les prohibía a los estudiantes estudiar en albanés. Es verdad, o sea que, bueno, a algunos ya nos suena esto un poquillo, ¿no? Sí. Sí. El mayor problema con el conflicto llegó en los años 90, que vosotros, bueno, os acordaréis de escuchar siempre la guerra de Kosovo, la guerra de Kosovo. En la guerra de Kosovo se creó el ELK, que es el Ejército de Liberación de Kosovo, que era una organización terrorista que peleaba contra el ejército, eran pueblerinos albano-kosovares que peleaban contra el ejército serbio y les hacían de todo, o sea, les ponían minas, les atacaban sus puestos fronterizos y tal. ¿Qué pasó? Que los serbios, en modo de venganza, como los albano-kosovares mataron a muchos de su ejército, ellos entraban a los pueblos kosovares por las noches y masacraban todo el pueblo entero, violaban a las mujeres y demás. Viendo la masacre que se estaba organizando en Kosovo, la OTAN decidió intervenir y con su ejército, ya sabéis cómo está la OTAN formada, con el ejército especialmente el ejército americano, se dedicaron a bombardear puntos estratégicos del ejército serbio. En 1999, después de que observadores internacionales de las Naciones Unidas entraran a Kosovo y vieron la masacre que estaba haciendo aquí el gobierno serbio,
pidió al gobierno serbio que transfiriera el gobierno de Kosovo a las Naciones Unidas. Y sorprendentemente el gobierno serbio aceptó. Que lo que, así como opinión personal, seguramente lo hicieran porque se estarían viendo debilitados por los bombardeos de la OTAN. Y ya llegamos a 2008, que es hace nada, porque es que antes hemos estado hablando y en 2008 nosotros acabamos primaria. En 2008 el Parlamento de Kosovo firmó una declaración de independencia unilateral que en sí la dividió de Serbia. Esto fue después del conflicto que tenían con la ONU porque no se ponían de acuerdo y dijo Kosovo que no, pues ya voy yo solo, joder. La ONU llevaba intentando darle un estatus definitivo a Kosovo desde hacía mucho tiempo y no lo consiguió, con lo cual el Parlamento dijo, ala, pues nos vamos. Nosotros. Esto hizo que Kosovo a día de hoy sea el país más joven de Europa con tan solo 10 años. A día de hoy Kosovo sigue siendo una zona bastante conflictiva, pero ya veis que, vamos, que no pasa nada. Serbia sigue pensando que tiene autonomía sobre Kosovo. De hecho, las fronteras están cerradas por el lado de Serbia. Sobre todo en el norte hay mogollón de población serbia que viven en Kosovo, pero son serbios. Y sí que hay que decir que en los últimos años están intentando ya arreglar sus relaciones, formalizarlo para poder darle a Kosovo la independencia absoluta. Y hemos de decir, como fans de la música que somos, que hay 2 cantantes internacionales las cuales tuvieron que huir de Kosovo cuando empezó el conflicto. Cuando eran unas niñas. Unas niñas, las 2. Que son kosovares y son proud Kosovian y las 2 defienden mucho su país. Una de ellas es Rita Ora, que si queréis ver un videoclip que grabó en Pristina, en el Newborn, en el monumento, se llama Shine Your Light. Y la otra, internacionalmente ya conocida, que es Dua Lipa, que también, pues eso, tiene un año más que nosotros, tiene 23 años y es también de aquí y proud Kosovian y viene exactamente dentro de un mes a Pristina a celebrar el 10º aniversario de la independencia del país. Y bueno, que nos vamos a seguir viendo Pristina. Vamos para allá. ¿Qué quieres? ¿Cocaína? ¿Toto? ¿O samba? Pero tú estás muy romántico últimamente. Bueno, que hemos acusado algo ya de una... Sí, a ver, ¿qué quieres? Yo cogería cocaína. Sí, tiene que estar buena. Tiene que estar buena y solo cuestan 85 céntimos, amigos. Y mirad que son 250 gramos, ¿eh? Viva Kosovo, viva Kosovo.